Éxitos. Son las 7:37 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de Éxitos. Mire, en economía internacional, el término se conoce desde hace mucho tiempo, los llamados BRICS. Hoy fue tema, de hecho, en nuestros titulares, le mencionamos, se utiliza para mencionar en conjunto a Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. BRICS, cada inicial un país. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, recordó este jueves durante la visita a India que ha formalizado una solicitud de incorporación de Venezuela al grupo de economías emergentes BRICS. Bueno, de eso queremos hablar hoy, no con uno, con dos invitados. Mirna Yonis está por llegar al estudio. En minutos estará acompañándonos acá. Ya tenemos a Luis Angarita. Él es internacionalista, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, de la Cátedra de Economía Internacional. Es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Luis, bienvenido siempre. Muy buenos días, Román. ¿Puede entrar, puede formar parte? ¿Es habitual una solicitud de esta naturaleza como para formar parte de estas BRICS? Porque son economías de tamaños muy disímiles, amén de otras características muy distintas entre estos países. ¿Cómo lo ves, Luis? Sí, creo que hay mucha expectativa en el mundo por este tema de BRICS. Sí. Recordemos que esto apenas era solo una categoría de análisis académico. Mira, hay 4 países allí que están creciendo, que son economías emergentes y que van a ser importantes para el futuro económico. Y bueno, después creando cuerpos, ellos mismos se reconocieron y crearon un grupo. Y hoy en día, en el contexto geopolítico que nos hablará Mirna, son relevantes porque de alguna manera son los díscolos, son los que de alguna manera no están de acuerdo con las reglas de juego del sistema económico mundial y quieren crear un sistema paralelo. Entonces hablamos de que crean monedas alternativas, canales de comercios alternativos, y en esa esfera económica están estos 5 grandes economías y un conjunto de países satélites, aproximadamente 40, 50 países, que quieren adherirse a formar parte de este grupo, tratando de no perder esa oportunidad de entrar en una red comercial importante. Recordemos que nada más entre China e India está prácticamente la mitad de la población mundial. De la población mundial, claro, eso. Y en el Pacífico se mueve prácticamente el 70% del comercio mundial. Entonces creo que ese es el atractivo que tiene de muchos países, una lista de por lo menos de 50 países, de entrar a este grupo, y sobre todo con el tema importante de atentar contra las reglas de juego que el mundo occidental ha establecido en los últimos 70 años. Ahora, es atractivo para esos países, me refiero, voy a repetir, Brasil, la más importante junto con a lo mejor México de la región, me refiero a las economías. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, para ellos es atractivo que un país como por ejemplo Venezuela, ojo, con las reservas de petróleo más grandes del mundo, pase a formar parte de estos BRICS. Sí, porque cuando nos vemos a las letras pequeñas, ¿no? Empezamos a debatir sobre, son países que no están de acuerdo con las sanciones, que son países que buscan sistemas alternativos de financiamiento, son países que tratan de crear acuerdos bilaterales y hablan incluso de una estructura financiera distinta, una arquitectura financiera mundial. Tratan por ejemplo, de utilizar reservas internacionales como activos de reserva, como las reservas petroleras. Entonces empieza de alguna manera a generarse un debate importante en la economía mundial de, si es posible, por ejemplo, que el dólar deje de ser la economía, el dólar la moneda vehicular del comercio, si es posible que Europa pueda hacer efectivas las sanciones y controlar geopolíticamente la expansión de Rusia. Entonces empieza a ser de alguna manera atractivo para estos países buscar respaldo en pequeños países que traten de equilibrar la balanza en la geopolítica mundial. Qué interesante. Hablando de geopolítica, dar la bienvenida ahora sí formalmente ya a Mirna Yonis, internacionalista, profesora de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Mirna, bienvenida siempre, ¿ah? Muchas gracias, Román. Y disculpen el pequeño retraso. Por favor, qué gusto. Gracias por el esfuerzo. Mirna, le preguntaba a Luis si es atractivo para estas economías, para estos países, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, aceptar una solicitud como la de Venezuela, pero entendiendo que esto no es solo economía,
que es un tema geopolítico, como ya anticipaba Luis, y que detrás de todo esto de geopolítica hay poder, dinero y poder. ¿Qué posibilidades hay de que un país como Venezuela pase a formar parte de las BRICS? ¿Qué interés habría de lado y lado? Del interés venezolano, por supuesto, que ya ha sido manifestado por el Ejecutivo, pero interés de estos 5. Sí, mire, el interés de los BRICS en estos momentos obviamente ha cambiado en relación a lo que fueron sus orígenes, porque sin duda el origen tenía más la fuerza de quienes tenían los mayores indicadores económicos, Eso. quienes se sentían independientes o se sentían reconocidos, llamémoslo así, Ya. por los bloques fundamentales, Ya. ¿no? Pero sin duda han evolucionado los acontecimientos y obviamente también hay otros elementos de poder que no simplemente son el de las economías grandes que sustantivamente lo muestran a pesar de todo lo que ha estado aconteciendo en la economía y en la geopolítica mundial, sino que también necesitan sumar en cierta medida lo que es esa geopolítica de nuevo tipo, ¿no? Una geopolítica que no se fundamenta solamente en bombas o en poder militar, que de alguna forma también lo tienen en los 4 principales, sino cuáles son las variables, digamos, de contrapeso económico en ese sistema monetario internacional, pero también el sistema multilateral en general. De allí las propuestas que ya han emanado para los cambios en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, pero también lo que pudieran ser algunas propuestas, no sé, no tenemos la bolita mágica obviamente, pero también toda esta movida se está haciendo a pocos días, que aunque han sido manejadas ya las agendas de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y que en cierta medida los discursos que están allí, si bien no tienen toda la resolución de problemas, si tienen la fuerza política de marcar un poco cómo van a ser esas alianzas, ¿no? Y sobre todo unas reuniones que se están dando post pandemia, entre comillas, estamos llamando post pandemia desde hace mucho tiempo, pero sin duda, como lo han tipificado el mismo grupo, es la primera reunión no virtual que en cierta medida también permite hacer unas demostraciones visuales de lo que son esas correlaciones amistosas, de fuerzas, etcétera, que son las que vamos a visualizar en Sudáfrica, ¿no? Entonces, sin duda no son las mismas, si esto lo hubiésemos preguntado hace algunos años, diríamos como que no, como que está muy, eso está muy alado por los cabellos, pero sin duda el último año ha generado distintos cambios. El hecho de la invasión de Rusia a la misma Ucrania, toda la correlación de fuerza y además algunas presunciones que hay también sobre las elecciones en los Estados Unidos, en la que algunos también apuntan a que si hubiese un cambio a un señor Trump 2, pues el asunto será distinto. Con esto no quiero decir que no va a avanzarse si sigue estando Biden, pero definitivamente hay un cambio geopolítico y un cambio geopolítico que no es solo militar, es un cambio geopolítico económico y de dinámicas, digamos, de reglas de juego multilaterales que están muy, digamos, aminoradas por todo esto de la pandemia y de la guerra, pero que sin duda están allí. Podemos mencionar Caribe, por ejemplo, que es muy pequeño, pero de todas maneras está apuntando con sus propios intereses a una alianza de este tipo, o los países asiáticos que también son archipelágicos. Entonces cada uno está apostando a lo suyo en otro contexto que no sea ni el G de los 77, ni sean los no alineados que también hicieron lo suyo en el siglo pasado. Claro, es la voz de Mirna Jonis, está con nosotros también acá en el estudio el profesor Luis Zangarita. Luis, hay quien dirá, cuando hablamos de nuestros socios tradicionales, de los aliados comerciales naturales de nuestro país, bueno, surgen 2, Colombia y Estados Unidos. Históricamente así lo fue. Y hay quienes apuntan a regresar a ello. Quizás los más radicales o revolucionarios dirán, no, hay que romper con Colombia y con los Estados Unidos y más bien apostar a nuevas economías, socios de la zona o fuera, pero distintos a los tradicionales. Pero habrá quien diga, pero ¿por qué no tener lo mejor de los dos mundos? Volver con Colombia y con Estados Unidos, pero también apostar, indagar, incursionar en otros mercados. ¿Qué necesita Venezuela hoy en este contexto internacional económico? Hay un aspecto externo a esa pregunta y tiene que ver, bueno, el contexto internacional. Venezuela ha tratado de reinsertarse en el escenario económico mundial, en el regional, la negociación con Colombia, que vimos al principio del año, tiene negociaciones con Brasil, con Perú, con Chile. Las islas del Caribe. Las islas del Caribe.
Pero también, y bueno, busca también aliados ultramar, Turquía, Irán, Siria, busca la manera de lograr esa conexión internacional. Por supuesto, pasa por condiciones internas macroeconómicas importantes de competitividad, de estabilidad de precios, de crecimiento de la producción, porque de alguna manera tiene que ofrecer algo para poder participar y también debe tener capacidad de compra para poder comprarle al mundo. Claro. Ahora, en el tablero internacional, vuelve otra vez este tema de cómo se han venido conformando este grupo de discusión y tiene un contexto importante. La última conferencia BRICS era Jair Bolsonaro de Brasil. Rusia no está en boca de todo el mundo. Ahorita la expectativa era Putin irá a Sudáfrica, hará la locución de manera a distancia. ¿Cuál es el interés? China no tenía la recesión que hoy tiene. Entonces, ¿cuál es el interés ahora de estos 50 países de hacer una carta de solicitud? Y vemos que hay como dos niveles. Primero están estos 5 países fundadores que son Sudáfrica, tal. Y bueno, una lista que se muestran como países asociados porque en espera. De alguna manera quieren participar del debate. Bueno, ¿cuáles pueden ser las reglas de juego? Porque el comercio chino empieza a pesar. El yuan empieza a ser una moneda importante para todos los países porque todo el mundo de alguna manera comercia algo con China. Y lo vemos por la expansión comercial que ha tenido, sobre todo en América Latina. Claro. Cuento siempre que yo tuve hace algunos años una moto Harley Davidson. Y cerca de casa de mi papá, que vive hace 30 y tantos años en Estados Unidos, 40 y tantos años en Estados Unidos, está la tienda Harley Davidson más grande. Siempre pedía a mi papá y a mi tío que me acompañaran, porque siempre había que comprar algún repuesto, alguna memorabilia, podía ser una camisa, lo que fuera. Y me pareció muy curiosa la imagen de mi tío, que me acompañó una vez a la tienda y le daba vuelta a todo, a cualquier cosa. Un llavero le daba la vuelta, una franela le daba la vuelta, una gorra le daba la vuelta. A ver, ¿dónde decía Made in? Exacto. Cuando salimos de la tienda, yo digo, ¿en qué andas? Buscando precio. ¿Quieres comprar todo? No, es increíble que es una de las marcas icónicas, tradicionales, emblemáticas. O sea, tú piensas en Norteamérica y piensas en algunas marcas y ahí estás leyendo. Todo está hecho en China. Es el poder que tiene Mirna. ¿Cómo responde a una solicitud así de estos 40 o 50 países que pretenden formar parte de estos BRICS? Bloques como por ejemplo la Unión Europea o el propio Estados Unidos también tendrán que coquetear ellos, porque si es de mi interés que este país que está solicitando formar parte de las BRICS lo quiero también tener de mi lado, y entonces también coqueteo y trato, ¿sabes?, de arrimar la sardina a la brasa. Sí, pero creo que no es solamente el coqueteo de Estados Unidos o de la Unión Europea, sino los propios países que están en cola buscando el acercamiento a este nuevo club, porque no todos tienen la misma estrategia de agregación a este clan liderado primero por los 4, después se suma Sudáfrica, y ahí podemos ver los países medianos, los países pequeños que juegan a la ambivalencia entre sí. Que juegan a una ambivalencia porque saben que siempre serán pequeños, sea frente a Estados Unidos o Europa, o sea frente a un China, a una Sudáfrica, a una Rusia. Y entonces en ese sentido también hay que ver esas movidas, ¿no? Porque pudiera decirte, países insulares, que no son solamente los países caribeños, están haciendo propuestas con unas variaciones, jugando desde adentro en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial sobre los sistemas de financiamiento, sobre las preferencias. Entonces, no es todo o nada. En esto hay de muchas maneras. Y si bien el discurso predominante desde el punto de vista publicitario, desde el punto de vista público por estos grandes, sea rupturista o de alternativa al sistema económico mundial, pues en eso se ha estado unas cuantas décadas. Y no necesariamente va a ser uno solo dominante, como en algunos momentos se pensó que podía sustituirse el sistema dólar y que entonces iba a llegar el yen o iba a llegar ahora el yuan. Es decir, en eso hemos estado hablando, creo yo, si lo vemos de manera reciente de los años 70, y me corrige Luis, con todos estos cambios en el sistema monetario internacional. Y lo que han emergido son sistemas mixtos, yuxtapuestos, que traten de cubrir de alguna manera lo que son las deficiencias del sistema, no por darle benevolencia a los pequeños, sino por las propias economías grandes, que si no tienen también algunos equilibrios no lo hacen. Entonces, siento que más que se vende como un sistema alternativo, obviamente, pero tiende a ser muy híbrido, y obviamente Estados Unidos y Europa
ya no tendrían un dominio. Ahora, ¿cuánto es o cuánto no? Eso todavía Claro. está por verse. Sin duda hay un avance, esto no son cuentos Claro. de los años 70, del siglo pasado, ni de finales del siglo, porque la manera en también, y más técnicamente, quizás Luis pueda señalarlo, el sistema de pagos multilateral que ha ido estableciéndose desde Asia, pues eso ha revolucionado lo que se instaló como el fondo y el sistema Bretton Woods. Ahora, cuán equilibrado, cuán competente o cuán sustitutivo sea, yo todavía no lo veo. Lo que sí veo es que es competitivo y que sin duda tiene áreas de influencia fundamental y que no es el dólar solamente, que ha estado en crisis desde hace muchos años, ¿no? Para ambos y para terminar, primero, si creen que prospere una solicitud como la de Venezuela, pero luego el cuándo. Se puede hablar del lapso de tiempo. Como decía Mirna, tenemos décadas en discusión. Mira, para el caso de Venezuela, como solicitudes hay una cola larga, porque estas reuniones también de los BRICS se han convertido en un sistema múltiple de reuniones, ¿no? No solamente de quienes son miembros plenos, sino de toda esta satelización, no me gusta usar esa palabra, pero de toda esta satelización de países, y podemos ver una evolución quizás desde hace unos 5 años aproximadamente, en que cada reunión es casi como multinivel, ¿no? Es la reunión de ellos, de los que son BRICS propiamente, pero también reuniones paralelas y reuniones combinadas con sistemas subregionales asiáticos, sistemas subregionales africanos, y eso va a seguir hasta ahora. ¿Por qué? Porque, por lo menos es mi manera de verlo, porque no es un organismo internacional propiamente dicho. Claro. Sigue siendo un sistema muy sui generis, muy particular, y en donde la inclusión de cualquiera de ellos también supone tener unas cartas un poco más claras, ¿no? Luis. Sí, ya lo mencionaba Mirna, el grupo de los 77, los no alineados, proliferan estas formas de cooperación y alianza política, que queda poco claro en competencias, o sea, a qué se refiere cuando nos asociamos al BRICS, es que vamos a crear acuerdos de libre comercio, es que vamos a salirnos del Fondo Monetario Internacional y crear una moneda internacional. No queda claro esto, por lo tanto hay un discurso sobre todo emotivo, un discurso cargado de política. Ideológico. Y sobre todo en un escenario donde las instituciones económicas han avanzado muchísimo, porque hoy China abraza el libre comercio. Hoy China le fascina que hayan reglas claras en los contratos internacionales, pero no le hables de derechos humanos, no le hables de democracia. Entonces, No menciones a su ministro. Exacto. Entonces, de alguna manera, lo que está de fondo, una vez más, es este telón de Occidente, los valores occidentales y las instituciones que hemos venido construyendo frente a gobiernos más discrecionales, formas más directas de arreglar los negocios con las letras chiquitas de, bueno, son las cancillerías que resuelven los problemas. Si Venezuela tuviera mañana un gobierno más ganado al centro o incluso a la derecha, ¿le convendría igualmente coquetear con las BRICS y formar parte de ese bloque? Sí, creo que todos los sistemas alternativos en cierta medida llenan, porque no podemos decir que es que tenemos un sistema que es igual, un sistema económico mundial, un sistema monetario internacional que cumple todas las reglas. El tema es cuánta carga ideológica y rupturista frente a las instancias de poder tiene cada una de ellas, ¿no? Y allí el grupo de los 77, como señalaba Luis, los no alineados, siguen teniendo el mismo discurso, pero ¿cuál es el peso específico de ruptura? Obviamente son de alternativas, son de presión, son para los países pequeños, son un refugio para buscar opciones dentro de las negociaciones económicas internacionales. Pero para los países medianos y grandes es otra la estrategia que se usa y no necesariamente necesitan un multilateral como este grupo de los BRICS. Pues agradecerle a ambos que nos hayan acompañado en el estudio el día de hoy. Mirna, Luis, gracias, agradecido. La verdad, un privilegio tenerles a ambos. Mirna Jonis es internacionalista, profesora de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Luis Angarita es internacionalista, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Son las 7:56